Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras. Buenas noches, buen martes. Es un martes especial porque hoy comenzaron las jornadas profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se extenderán mañana. Es decir, la feria no está abierta al público ahora, sino solo para los profesionales del libro. Nosotros, los escritores, editores, gente de imprenta, gente del exterior que viene a comprar derechos de autor, estamos muy complacidos si nos compran derechos de autor a nosotros, nos van a hacer muy felices. Y el jueves, 18 horas, la inauguración oficial de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Pero el jueves, desde las 14 horas, ya está abierta al público, cantidad de actividades, conferencias, mesas redondas, espectáculos, escritores que dialogan con el público, firman sus obras. Bueno, iremos avisando por acá. También hay actividades nuestras, por supuesto. Hoy en particular tenemos de invitado, y le agradecemos mucho que haya llegado, son las 23 horas, es la noche, pero llegó. El doctor Eduardo Sanguinetti, poeta, escritor, dramaturgo, filósofo, sobre todo la parte de filósofo me interesa que dialoguemos. Y por supuesto, el doctor Claudio Goncalves, defensor del oyente. Él hace las preguntas que ustedes nos hacen llegar a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Eduardo, bienvenido. Sí, buenas noches. Acudiendo en parábola al dicho de Jean Baudrillard de la simulación del simulacro. Vos sabés que siempre estoy en búsqueda de la verdad, la cual es bastante esquiva, pero mientras tanto la vida transcurre, ¿no? La primera pregunta que te voy a hacer, porque me interesa que escuchemos la definición que nos va a dar Eduardo Sanguinetti. Alguien que no conoce del tema, pensá que le estás hablando a alguien que no conoce del tema y te dice, así que usted es filósofo, ¿y qué es la filosofía? ¿Qué es ser filósofo? En cada ser humano, sobre todo en este milenio en que la humanidad se cocina un porvenir sin huellas, cuando pierde el rumbo, que no se sabe muy bien cuál es, se acude a los interrogantes, que pueden parecer menudos y no, porque es pendular el tema, es decir, preguntarnos quiénes somos, qué hacemos, qué es este hoy, por qué hay sol, por qué es día, por qué es noche. Y las rutinas se van prolongando a lo largo del tiempo, de nuestro tiempo. Hay un filósofo en cada ser humano que se sienta tal y se interrogue sobre su vida, sobre su destino, sobre el horizonte de su vida y sobre todo sobre la muerte. Uh-huh. Que creo que es un tema que a lo largo de los siglos no ha dejado de angustiar, de temer. Inclusive a través de en situación anacrónica el hombre fue a guerra de todos contra todos simplemente por temor a la muerte. O sea, el miedo lo manipuló todo. Y la filosofía simplemente es, etimológicamente se sabe que es amor a la sabiduría, uh-huh. Pero también de ahí viene otra pregunta, ¿qué es la sabiduría? Y claro, porque sabiduría no es lo mismo que conocimiento, por ejemplo, son dos cosas distintas. No, porque muchas veces hay gente demasiado culta, con conocimiento aletargado o no, que vive angustiada, deprimida. Claro. Es decir, sabiduría es
a mi parecer y mi sentir, y lo he puesto en práctica a lo largo de mi vida, que ya lleva décadas, simplemente el vivir hoy, aquí, ya, algo que está demasiado de moda, pero lo aplico desde muy niño. Lo digo y me dice, pero ¿cómo vivir hoy, aquí, ya? Inclusive los que lo manifiestan o lo predican en los distintos búnkers o grupúsculos que se manejan en ideologías de ocasión, hablan de la hoy, aquí, ya, pero siempre con una vista al futuro. Claro. El futuro para mí hoy es como decir algo que quizás no agrade, es un espejo sucio, en el cual a veces, anteponiéndonos a Jacques Lacan, a quien vos conocés demasiado, entramos en el juego de los espejos, donde ya nadie sabe quién mira a quién. Y pienso que sabiduría es una tendencia al buen vivir, al placer, al goce, asimilado a lo que es epicureísmo. No al goce lacaniano. No, por eso... Ya que lo mencionaste, anteriormente, pero Lacan ha gozado demasiado de su paso adelante, dando lugar a lo que se denominan artes, a lo cual Freud se ponía de modo demasiado rotundo, asignándole, bueno, lo toma un poco de víctima a Salvador Dalí, ¿no? Como un pasatiempo para gente con ciertas patologías. Bueno, Lacan abre la puerta a todos. De ahí su boom, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Es curioso, ¿no? De Francia a Buenos Aires, porque no tuvo mucho asidero en lo que es Latinoamérica. Exacto. En Buenos Aires hubo... Aquí sí. Yo tuve un gran amigo, Machuco Lavaper, el dueño del Bar o Bar, que me vendía Lacan todos los días cuando yo iba a almorzarme, a comer mi guiso de lentejas y encontrarme con pintores. Fue un lugar de pintores más que de... más que de escritores o poetas. Poetas. Me encontraba con mi gran amigo y camarada Sergio Mulet, que ya vivía en España. Él nació en Marsella, llegó a Buenos Aires, algo de un potente personaje que creó una revista con otros personajes, pero el más potente era Mulet, que fundó una revista llamada Opium, donde caminaba al ritmo de su tiempo en los 60. Después de ahí escribe un par de libros, nos cruzamos en Editorial Corregidor, donde él escribe No tengo patrón, no patrón de conducta, sino patrón de jefe. De jefe. De autoridad. De autoridad. Y a mí me publicaban la trilogía mía Alter Ego, Per se, Morbidei. Acá tengo Morbidei, que es el que yo quería que me reediten, que fue traducido a muchos idiomas. Presten atención, señores editores que nos estén escuchando. No, se negaron sistemáticamente. En principio, pues es un libro bastante visionario. Sanguinetti ahí. La contratapa tiene una foto. Es una foto sacada en esos lugares de fotos... donde con esas cámaras antiguas necesitaba una foto y Pampín me dijo, hay que explicarle a la gente cronológicamente joven que en una época en la ciudad de Buenos Aires había sitios donde había una cámara fotográfica que uno entraba, se sentaba, ponía unas monedas y la cámara te sacaba la foto. Y te podías sacar vos solo o con la novia de ese momento, los dos juntitos, abrazados. Sí, eso lo practicó. Te estoy haciendo acordar anécdotas. Sí, anécdotas. Esas quedaron, en mi nomadismo en diversos sitios, pero es la prehistoria de la selfie, ¿no? Pero en manos de... Aquí Claudio está por decirnos algo. No, porque volviendo al tema de la filosofía, ¿no? Sí. Hoy vemos que hay un programa de televisión, también aparecen muchos podcasts en los celulares, en YouTube, y hay un norcoreano que estudió en Alemania, que es un boom mundial, que es Byung-Chul Han. No sé si no, estoy muy lejos de todo. Bueno, sí. Y es cierto, Claro, porque este coreano está aprendiendo mucho en los jóvenes, en las universidades se ve a muchos estudiantes con su librito en la mano, son libritos chicos, trata distintos temas.
Pero bueno, no lo quise interrumpir. Nuestro invitado ahí que iba a decir algo, le damos la palabra. Pero estabas por señalar algo sobre este filósofo contemporáneo. Sí, pero quería ver si... No conozco, no. Creo que no hay filósofos hoy. Creo que son tecnócratas del lenguaje. Pues podrían ser filósofos, o sea, en el lenguaje del amor, en el lenguaje de inclusive de la alegría, etcétera, que no se llama New Age. Pero hay demasiado oportunismo y sobre todo hoy el marketing, el merchandising, etcétera, es quien traza los caminos de nuestro sistema y de las sociedades. Todo parte de un devenir que lo marca Estados Unidos, desgraciadamente. Digo desgraciadamente no porque no haya producido personajes interesantes, ¿no? Como lo pudo haber sido en un tiempo McLuhan o lo pudo haber sido, bueno, eran europeos que se mudaron a Estados Unidos, sí. Sobre todo en Estados Unidos está el Nadir y el Zenit. El Zenit viene a ser la costa este y el Nadir la costa oeste de California, ¿no? Que creo que Argentina hoy está en el medio oeste, en Ohio, porque no es ni Nadir ni Zenit en lo que hace a pensamiento y a cultura, porque se habla de subcultura, tampoco existe subcultura. Ajá. Creo que dentro de la filosofía hoy podemos, que lo intenté con la espontaneidad de la emergencia, introducirme e intervenir en los diversos espacios de la cultura, como pueden ser la música, las artes visuales. Cuando llegaba el instante preciso en el cual alguien deseaba lanzarme a lo que se denomina éxito, en una oportunidad hice una performance con Marta Minujín. Fui el único que trabajó con Marta Minujín a pedido de ella. Yo no tenía mucho agrado, te soy honesto. En mi canal de YouTube, Eduardo Zagnetti, pueden encontrar una en FM Palermo, creo que es. Ajá, sí. En la cual hablo del tema. Famosa esa radio. Y sale al aire Marta. Uh-huh. Por supuesto, hablando de ella, de sus logros, etcétera. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube, Eduardo? Eduardo Zagnetti, y una foto mía con mi imagen, que la busquen, se van a dar cuenta. Sí, de por eso Eduardo Zagnetti tiene que porque hay como 100 y pico de videos, de cortometrajes. Te envié uno ayer que hice en el Museo de la Memoria, que estaba haciendo justamente, había dado una charla y aproveché el momento para filmar varias cosas con un amigo de Okinawa, de Japón, que tenía una muy buena cámara. Y bueno, también entiendo que hay una filosofía de la música, de ahí mi inserción dentro de lo que es el panorama de la música y de lo que hace la filosofía del rock and roll, que está muy desvirtuada en Argentina, demasiado desvirtuada, salvo honrosas excepciones, como pudo haber sido la de Javier Martínez de Manal. De Manal, sí. Un personaje muy talentoso. Spinetta. Charly García, a pesar de él. Claro. Y el resto, pausa y espera, vacuidad, frivolidad, excusa para el coito y correr tras el viento. O sea... y Roque Narvaja, un gran tipo. No sé si recuerdan a Estaño Pelo Largo, etcétera. O sea, sí. Que tuvo que irse a España, sacó un par de temas muy, muy bonitos. Pero acá no le fue muy bien. O sea, nunca fue demasiado negociable y eso te hace... ¿Qué te parecen las letras del rock? Estoy pensando en las de Manal, de Box Day. La de Manal, muy espontáneas y muy potentes. Jugo de tomate frío, por ejemplo. Frío, No Pibes, son dos. No Pibes, Jugo de tomate frío, de Avellaneda Blues es un gran tema que empezó a gustar años después de que fue editado el disco ese vinilo. El simple en aquella época. Que en aquel tiempo no me agradaba. ¿Y Box Day? No, Box Day no me gustó. Me parecen letras hechas a presión y demasiado pensadas. Y el rock and roll tiene demasiada espontaneidad en lo que hace a la vida del rockero, como siempre me han calificado. Pero después de una mala experiencia con Greenbank, cuando estaba en el año 82, Teatro Coliseo lo tenía, habían tocado Los Abuelos de la Nada,
Está Fito Páez, un personaje que no me agrada nada, honestamente. Me resulta un simulador. ¿Arcoíris? Me parece un trepador. No, tampoco. ¿Gustavo no, Santaolalla? Te lo hubiera... Santaolalla me empezó a gustar cuando estaba en Hollywood. ¿Visto? O sea, antes no. ¿Visto? Y además se casó muy bien. ¿Y Papo? Factor importante. ¿Papo? No lo soportaba. Vamos a hacer... Perdón. O sea, hablo de modo muy directo y muy claro, porque esto que digo, lo digo a diario en donde sea. Provoca adhesiones y rechazos inmediatos. Papo era un buen guitarrista, terminó siendo B.B. King, pero no me adecuaba a sus rutinas de vida para nada. Me provoca, pues, a mí me agrada hablar con Antonio, por ejemplo, que sea a quien me remito, no porque es previsible, porque podemos tener de pronto estar encontrados en algunos temas. Sí, exacto. Pero sabemos perfectamente que las maneras y modos son, yo desde niño las tengo. La persona no tiene ni maneras ni modos, creo que es el único modo en que podemos funcionar como sociedad. Con las maneras el fenómeno del indio Solari... interrumpo porque tenemos que hacer una pausa. Si Bueno. no hacemos la pausa, no podemos seguir con el programa. Aquí con nuestro entrevistado de hoy, el filósofo Eduardo Sanguinetti. Ya seguimos. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Continuamos este martes hasta medianoche en punto. Estamos con el defensor de los oyentes, el doctor Claudio Goncalves, entrevistando al filósofo, el doctor Eduardo Sanguinetti. Estamos hablando, pero ¿se habla con todo filósofo? La palabra que de vino todo. al corte decía, no de la obra de él, sino del fenómeno del indio Solari, que junta 500.000 de personas cada vez que toca y que vive en el extranjero. Es una cosa media rara avis. Sí, no lo conozco al indio Solari. No, perdón, sí, lo he visto en Cemento. Yo fui bastante amigo de Omar Yaván. Cemento, en realidad, fue un invento de María Luisa Alemán, una gran amiga mía, madre de Katia Alemán. María Luisa fue un personaje estupendo. Hemos hecho un film, está en mi canal de YouTube. Hay unas filmaciones que me hizo ella en una entrevista muy simpática en Alemania. Inclusive en el Festival de Berlín del año, cuando muere Fassbinder, Rainer Maria Fassbinder, año 1982, febrero, que es cuando se lleva a cabo el Festival de Berlín, estaba Fassbinder con su grupo de gente, pues siempre trabajaba con los mismos actores. Él muere en mayo en Múnich. Y bueno, Cemento, fui en realidad por mi amistad con Yaván, y porque comenzó ahí a tocar mi amigo del alma, Luca Prodan, que parece que todo el mundo lo conocía, pero Luca Prodan era un tipo muy casquivano, no lo conocía mucha gente. Con quien hemos grabado Mañana al Abasto, lo único, que no era del grupo de él, porque además cambiaba músicos, etcétera. Pero Sumo fue todo un suceso. Él fue todo un suceso, pero bastante rechazado. Estábamos en Plaza de Mayo porque en un momento él pasó del Abasto a vivir en la calle Alsina y Defensa, en un conventillo, y dicen que era la casa de él. No era un conventillo, en un cuartito dormía en una cama turca, en otra cama, en el mismo cuarto lo compartía con un intérprete de Mozart, creo que fue el mejor que tuvo Argentina, Marcelo Albizer. Maravilla. Y nos íbamos a mediodía, era una época que iba bastante, porque iba al Paracultural. El Paracultural yo hacía una especie, no era stand-up, pero como en este programa, o recitaba poesías o hablaba de filosofía, que era por Omar Viola, era quien lo dirigía en aquel momento. Y a Luca le decían, pelado no sé cuánto, pelado otra cosa, no lo trataba muy bien el que pasaba.
Inclusive en su entierro no hubo demasiada gente en diciembre del 87. Yo le hice un homenaje. Yo llegaba en ese momento de vivir en Río de Janeiro, en el Centro Cultural Recoleta, que lo dirigía un personaje fantástico que era el arquitecto Osvaldo Chieso, Sí. que me permitió ocupar todo Recoleta, todas las salas, inaugurando el patio del aljibe, donde circulaban caballos, yo hacía body art en ese momento con las amazonas de la posmodernidad, como Osvaldo decía. Body art es arte en el cuerpo. Arte en el cuerpo, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube. O sea, que tuve muchos problemas en Argentina porque el pacatismo todavía no ha desaparecido en Argentina. Si no hubiera tanto pacatismo, quizás no habría tanta droga también, ¿no? Lo digo yo, porque generalmente el pacato se esconde a veces en la droga o en otras instancias. Bueno, muy bien. Lo hice en diciembre de 1987. Yo estaba recién llegado de Río de Janeiro, donde se llevó a cabo la misma performance. Yo la llamaba Land Art Performance. Land Art es el arte en la tierra. Yo cubrí todo de pasto, el centro que tuvo la amabilidad, un gran vivero de la provincia de Buenos Aires, de mandarme todos los caballos. Y los caballos que se escapaban iban a la biela, yo los tenía que ir a buscar, que me los había dado gente, que hoy son conocidos, que juegan a la Dolfina. Bueno, ahora juegan los hijos, en aquel tiempo y bien, lo hice en honor a Luca, un personaje muy talentoso. La letra de Mariana Abasto la improvisó en la grabación, doy fe, en un estudio de grabación en la calle Porredón y Córdoba. Él vivía en el Abasto en ese momento. Pero en aquel tiempo era rechazado. Me gusta más su música en inglés, salvo algún par de temas en español. O sea, cantando en inglés era fantástico. Tiene unos temas que superan a muchos británicos. Él estudiaba en Glasgow, en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Y yo estaba en Cambridge. O sea, nos conocíamos en Londres. Yo en ese momento estaba tratando de llevar a cabo mis sonidos, dándole lenguaje que se denomina minimalismo. Que Jean Baudrillard me preguntó, Sanguinetti, ¿cómo definirías en un congreso de filosofía el minimalismo? Y le dije, lo máximo, lo mínimo, que el otro día te lo comenté. Sí, ¿verdad? exacto. Y bueno, perduró ese... Lo máximo en lo mínimo. Lo máximo en lo mínimo. Sí, y lo asimilé a lo que era mi vida, que me voy desprendiendo de cosas. No tengo nunca tuve una casa, o sea, en general siempre viví en los lugares donde me ha tocado vivir. Pero ahí te interrumpo porque te escucho eso, estamos hablando de filosofía y me viene a la mente rápido... ¿Diógenes? No. No, Jean-Paul Sartre, que jamás tuvo algo, una propiedad, algo. Sí, es cierto. ¿Qué nos puedes decir de Sartre? De Sartre hubo tanto para decir de Sartre. O sea, adelante. Sí, estamos en el marco de los 44 años. Del fallecimiento de Sartre. Sí. Que el otro día, ¿estuviste el otro día en el homenaje? No. No. No, porque estaba en la universidad dando clases. Fue muy agradable, muy ameno, inclusive el grupo de gente que convocó a Antonio. Realmente fue un muy grato día, inclusive para Luz, para mi mujer también. Por eso háblanos un poco que firmó algo de Sartre. De Sartre hay tanto para decir. O sea, ¿Empezamos? Fue un fundacional. Sobre todo en este tiempo donde la palabra libertad está tan mancillada, tergiversada, manipulada, en beneficio de intereses que no hacen a la libertad justamente. Para Sartre el hombre es libertad. A partir de eso, se doctora en filosofía, conoce a su compañera de toda la vida, Simone de Beauvoir, con la cual llevan a cabo un pacto en el cual cada uno era libre de llevar a cabo su vida, pero sin mentirse, sin ocultar nada, sin ocultamiento. De ahí vienen la cantidad de pasiones, amores, etcétera. ¿Cómo lo llamaba Sartre a sus amores paralelos? Porque lo que Sartre y Simón deciden, se prometen siendo veinteañeros y estamos hablando de la primera mitad del siglo. Y pico. Claro, primera mitad del siglo XX. Se prometen nosotros somos el amor necesario.
Todas las demás relaciones son afectos contingentes. Contingentes, exacto. Y tal como estaba diciendo Eduardo, se prometen también que lo que no va a haber es ni engaños, ni ocultamientos, ni mentiras. Cada uno va a conocer lo que el otro está viviendo. Por eso, cuando hace unos pocos años empecé a escuchar, y ustedes también, como novedad esto del poliamor, demás, digo, ¿pero qué creen que han inventado si esto tiene más? No, además nos podemos ir también a siglos atrás, ¿no? Exactamente. O sea, Sartre no creo que haya abrevado de nada, porque me parecía que era un personaje que se hizo a sí mismo, se construyó a sí mismo y de una fidelidad a sí mismo total. O sea, para él el compromiso era fundamental en el hombre y no se desvió un ápice en su vida de lo que fue denostado, etcétera, pero como yo dije el otro día, era una especie de super rockstar en época de la filosofía, porque daba sus conferencias en teatros, porque no había sitios, no había auditorio que pudieran concurrir tanta gente. Había clubs de fans de Jean-Paul Sartre. Bueno, sabemos que tenía una afiliación marxista, aunque nunca se afilió al Partido Comunista. Tuvo unas grandes luchas internas internas, no creo que le haya preocupado mucho, con el decir de Marx, en cuanto a que él no concluyó el estadio de la lucha de clases. O sea, no sabía bien qué Marx quiso decir con el tema de lucha de clases. Luego, bueno, participó en la Segunda Guerra Mundial como meteorólogo. Sabemos que un ojo, le faltaba vista en un ojo. Y estuvo preso, lo soltaron. Luego funda Tiempos Modernos, Le Temps Moderne, donde escribía Merleau-Ponty, un amigo de él, Simone de Beauvoir, Boris Vian, con quien no se comportó muy bien, que fue discípulo de él. Lo conoce Albert Camus, que conformaron un trío muy especial con Simone de Beauvoir. Camus y Sartre en la París de aquel tiempo, en los bares, en el bar que quizás desconocer Le Fleur, que tiene algunas fotos y algunas, que el bar que él acudía. Claro, porque la oficina de Sartre era el café. Era el café. El café. Después hubo algunos en la ciudad de Buenos Aires que hicieron propio ese estilo. Sí. Y lo voy a mencionar porque fue, además de amigo, maestro mío, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el Premio Conex de Platino, etc. Me estoy refiriendo a Juan Jacobo Bajarlía. Bajarlía hacía las reuniones, no en su estudio de abogado, porque además era criminólogo, te citaba en el café. Entonces todos ya sabíamos que hasta determinada hora, de lunes a viernes, a Bajarlía lo encontrabas en su oficina, en el café. Cerrito, casi Corrientes frente al Obelisco. Bueno, como dice el tango, yo aprendí filosofía dados timbas. O sea, el café era mucho más que ir a tomar café. Claro, y eso es mucho más que ir a tomar café. No sé si es una excusa, pero uno se siente tan bien en el café, en el bar, ¿no? O sea, bueno, yo me siento así en este momento acá, ¿no? En este estudio, realmente. Y siempre fui de ir al bar, al café, siempre decía, bueno, me encontrás en tal lado. Claro. En un momento, bueno, vivía por acá, por Recoleta, y de pequeño mi abuelo me llevaba a La Biela cuando era un almacén. O sea, no es lo que es hoy, que es un lugar de tránsito de turistas espantosos. Disculpen, pero el turismo no me agrada. Nunca fui turista y pienso que el turismo es devastador, ya que estaba tan de moda el tema del cambio climático, cuando ya llegan tarde, porque no hay rewind y no hay marcha atrás con el tema del cambio climático. Obvio, bien dicho, exactamente. No hay marcha atrás, por más que hay fundaciones muy especulativas, CEOs de fundaciones de cambio climático, y soy un ecólogo de la década de mis 18, 19 años, poniendo el cuerpo, siempre, porque hay que poner el cuerpo en muchas situaciones. Yo nunca he acudido a marchas, ni mucho menos, no porque no me considere parte de la masa, el pueblo, etcétera, pero soy un hombre solo. Siempre hablo de mi dialéctica de la soledad, de la cual nacieron o murieron una cantidad de instancias. Por haber sido parejas, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre decía, me encontrás en La Biela, siempre más, ahora voy muy, muy de vez en cuando, pero en la misma mesa cerca de la barra. Y bueno, los mozos de aquel tiempo ya no están,
O sea, queda uno solo. Y está el gallego Gutiérrez, que va al negocio, ¿no? Es el negocio. Pero tiene la amabilidad de no cobrarme. Sabe que soy un sobreviviente, que tampoco quiero salir de mi calidad de sobreviviente, porque me la he ganado con creces, a mi calidad de sobreviviente. Y acá no hay queja, ni mucho menos, porque lo tuve todo. Y todo no lo regalé, pero simplemente no le di demasiado lugar ni espacio. Entonces hay mucha gente que dice, pero ¿cómo Sanguinetti? Hay gente que no me cree. O sea, por ejemplo, que esto que tengo puesto tiene 20 años, los zapatos míos tienen nada. Pero antes la ropa duraba más que hoy. Creo, porque ropa ahora no compro. Ese es un tema que vamos a desarrollar. No, es importante porque la moda tiene mucho que ver con la filosofía. Tenemos que hacer una pausa para poder seguir haciendo el programa y vamos a desarrollar eso porque ahí tocaste un tema muy interesante. Pausa, seguimos hacia medianoche en punto con el filósofo Eduardo Sanguinetti. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos hacia medianoche en punto, como todos los martes, aquí por Radio Cultura, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hoy tenemos de invitado al poeta, performance, dramaturgo, ensayista y sobre todo la vertiente que a mí más me interesa, que es la de filósofo. Sí, porque me conocen en el mundo. Doctor Eduardo Sanguinetti. Como filósofo. Y sí. Y me bautizaron hace mucho tiempo. Bueno, ahora está de moda, todos son filósofos. Bueno, ¿no? Desarrollar el tema, curioso, no te vayas de tema. No, pero quiero aclarar que hay una cantidad de brotes que los llaman los filósofos del tercer milenio, que es un milenio de grandes muertes, de boatos fúnebres, donde la desconfianza y el escepticismo tomaron lugar. Y volvemos a Sartre. En ese sentido. Bueno, él no viaja a Moscú simplemente porque no le agradaba a Stalin. Sí. Lo consideraba un criminal. Sartre. Cuando muere Stalin, él viaja a Moscú y se siente muy libre, expresándose como crítica, como en sus críticas, etcétera. Inclusive lanza unas palabras muy duras a los exiliados escritores rusos, diciéndole, quizás cuando ustedes escriban como Mayakovsky, el poeta, puedan volver a Moscú. Bueno, la ironía siempre... Sartre era irónico. Era muy irónico y muy punzante. Y además, como dijimos, ponía el cuerpo, o sea, el temor no formaba parte de su ser. Porque, bueno, lo desarrolla en El ser de la nada. Lo desarrolla también en La náusea, aunque de modo más sutil, pues era un inicio. La nada fue escrita en 1933, publicada en 1938. Sí. 38, él tenía 28 años cuando escribió La náusea. Un libro rotundo, es decir, no es rústico, es una novela excelente del acontecer existencial del personaje a lo largo del trayecto de toda esa novela. Bueno, vienen Los caminos de la libertad, un ensayo filosófico, y sus obras de teatro, como Puertas cerradas, con los tres individuos, que es minimalista la obra a pesar de él, porque esa palabra no existía, en la cual los tres personas transcurren un acto en un escenario en el cual son tres prisioneros, en la cual surge dentro del guión el tema del infierno. Están en el infierno, perdón. Y cuando uno le dice al otro, el infierno son los otros. El infierno son los otros. O sea, tiene frases fantásticas. ¿Qué frase? ¿No? Tiene frases... En el tránsito es tan clara esa... es clarísima, y además se presta a muchas interpretaciones. Y es fantástico cuando algo se presta a muchas interpretaciones y no cae en el para mí, en el absurdo del absoluto, que lo supo transcribir muy bien Beckett y Ionesco, ¿no? O sea, en lo absoluto hay un estadio de absurdo. Porque nosotros somos frágiles criaturas expuestas a nosotros mismos, frágiles criaturas.
y a partir de eso, que cada uno piense lo que quiera, sienta lo que quiera. No sé en qué medida hoy se siente. Sartre era un tipo que sentía cuando se comprometió en la independencia de Argelia, viaja a Argelia, inclusive señala al pueblo francés como cómplice de lo que los argelinos estaban pasando por los campos de tortura, de exterminio, etcétera, inclusive estaba armado en Argelia. Y Camus, que era un argelino, pero con cierto perfil burgués, hay que aclarar algo. Sartre detestaba a la burguesía. Le escribe a su gran amigo: simplemente sos un intelectual burgués. ¿Cómo definiría Sartre, y vos también, Eduardo, el concepto de burgués? ¿Qué es un burgués? ¿Cómo se define para el que quizás por primera vez, pues es un término que se usa poco hoy en día, nos está escuchando y escuchó burgués? Es verdad, se usa muy poco el término burgués, quizás porque vivimos en una sociedad burguesa, ¿no? Quizás se use poco. Entonces, por eso, por ejemplo, hay un señor que es cornudo y todos son cornudos, y la palabra cornudo no se utilizaría. La burguesía históricamente, pero podemos ver en dos aspectos. En principio, el burgués es el que nace en la Edad Media, el petit bourgeois, como le dicen en Francia, para darle un poco más de estilo, al personaje que se dedicaba a los negocios, al dinero, etcétera. Un financista, un comerciante. Un comerciante, estaban los extorsionadores, que generalmente eran, bueno, en España fueron los sefaradíes, y luego era el judío que estaba, que fue el inicio, el origen del banco. O sea, cómo nace la banca Rothschild en Francia, en la Revolución Francesa, de ese modo. No le interesaba en ese momento, lo que interesaba era en ese momento no ascender socialmente, pero sí tener el poder que daba el erróneoso papel moneda. Y lo logró, o sea, por la persistencia, la paciencia, etcétera. A partir de eso se dieron cuenta que había monarquías, los que estaban en una línea media pero tenían hambre. Estoy hablando ya de 1789, en la Revolución Francesa, en la cual ellos querían arribar a otro estadio. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo no los filósofos, o los denominados filósofos, sino los artistas, eran considerados, eran cautivos del demonio, ¿no? Eran enterrados en fosas comunes. O sea, Molière fue enterrado en fosa común, Mozart, etcétera, etcétera. Estoy hablando del siglo XVIII. Datos interesantes que no se conocen. Hasta el siglo XVIII. Pero se deleitaban con sus músicas, con sus pinturas. Bueno, Caravaggio, un criminal total, pero con una obra estupenda. Bueno, cuando uno visita París, lo llevan a los no sé cómo llamarlo, los túneles donde está lleno de calaveras, o sea, la fosa común. Era así, no había piedad. O sea, era más naturaleza que nosotros hoy, pues la naturaleza piedad no tiene. Viene un tsunami y nos dice mañana tsunami. Quizás nos demos cuenta, pero los pájaros dejan de cantar, etcétera, etcétera. El que vivió un tsunami lo sabe. Y bueno, volviendo al burgués, sienta reales luego de la Revolución Francesa, que se dice es una revolución proletaria, no es una revolución burguesa, pues esos mismos son los que ocupan ciertos sitios de privilegio, ya no dentro de monarquía, sino dentro de una oligarquía, aristocracia, que para muchos era esa oligarquía. Luego viene la Revolución Industrial, donde la burguesía florece y se encuentra en su cenit. Es atacada por muchos talentos, como por haber sido Lord Byron, que tenía pertenencia y se tiene que ir a Suiza a vivir porque él no era dandy, dicen dandy. Él tenía un amigo que era el dandy, porque el dandy no tiene pertenencia, o sea, no tiene pertenencia social dentro de la sociedad. Pero es quien prescinde de todo, siempre está elegante, es quien tenía en sus rutinas encontrar el boxeo, tirar esgrima, etcétera, etcétera. Pero no tenía una pertenencia a lo que se llama nobleza o título nobiliario, tampoco le interesaba. La mesa de juego era importante para el dandy. Y bueno, la burguesía imita al dandy, entonces dicen, estos boxean.
Entonces se crea ¿cómo es? De boxeo, la Confederación Mundial de Boxeo en Inglaterra en aquel tiempo, porque era delito boxear al margen de esta Asociación Mundial de Boxeo. O sea, son datos domésticos, pero es bueno tomar en cuenta para ver cómo se va cocinando el futuro esta pobre humanidad. Digo pobre humanidad porque a veces da pena. Claro, o sea, el Tetrabric es de los borrachos, el whisky es de los caballeros. Sí, más o menos así. Cuando en definitiva quienes señalan, quienes demonizan, son tus verdugos, porque muchas veces caminas por las calles y te das cuenta con quien te cruzas. Basta mirar a los ojos y las miradas. En la mirada está todo. O sea, según mi parecer, porque según pasan los años, algo muy importante, que es la experiencia. Y la experiencia te lleva a ir cimentando la memoria. Y ciertas miradas, las esquivas, la de frecuencia modulada. Claro, así como el que está en el escenario reconoce los aplausos. Theo Frasto hace 2000 años, en su libro Caracteres, nos hablaba que al dar la mano, el político tiene que semblantear y darse cuenta, porque él trata con tanta gente contra quien tenía enfrente, ¿no? Sí, cuando la política en definitiva está bastante unida a la filosofía. Hoy creo que nunca estuvo tan distante, ¿no? O sea, la política, porque tampoco... ¿Será la política o la politiquería la que está tan distante? Es que hablar de politiquería es otra cosa. Es que la política en su sentido original ya no existe, simplemente existen quizás en algunos... porque también los centros de estudio son engañosos. Sí. Disculpame, pero soy un escéptico. O sea, no, ¿Por qué te tenemos que disculpar de que seas escéptico? No, pido disculpas porque puedo herir, el oyente, el que esté escuchando, puede decir, pero este hombre escéptico. Sí, soy un escéptico inclusive del escepticismo. Soy un escéptico del escepticismo en un mundo donde se proclama la era del cambio y vivimos un pluralismo fundamentalista que nos hace saber que no hay que estar más allá del bien y del mal, sino más acá del bien y del mal. Ojo, con Nietzsche, que aplastó a toda la filosofía del pasado, porque en realidad Nietzsche creo que es un cenit en la historia de la filosofía, que no fue demasiado tratado lo que él manifestó y lanzó con mucha valentía. Pues inclusive uno yendo a Venecia, a la pensión donde él vivía con Luandra Salomé y la embellecieron, y era un sucucho, dando un salto a lo que es las letras o el dramaturgo Oscar Wilde. El pobre muere en París también como Sartre, que el otro día vos te extendiste muy bien en el final de Sartre, que pasó un purgatorio de 10, 11 años ya sin vista, ciego, en el cual no acude Simone de Beauvoir a darle una mano. Creo que en ella hubo, era una mujer, como dije el otro día, hubo algunas venganzas privadas, porque ella el pacto lo llevó a cabo y lo cumplió, inclusive viviendo con un amante en Nueva York donde compró un departamento. Y Sartre la llama y le pregunta, ¿es en serio esto que tienes con ese caballero? No, el pacto continúa. Exacto. Pero cuando muere, ella llega al día, no llega inmediatamente. Y recuerdo muy bien, yo estando en la Biela, en la vereda, con Emilio Alfaro, con Luis Rusconi, Miguel Shapire. Miguel Shapire fue editor mío, Miguel Shapire fuimos, mío también y amigo. Sí. Y no tenía amigos, Miguel Shapire, tampoco tenía mucho. Lo vi la última vez antes que murió ahora hace 2 años. Él estaba viajando a Punta del Este, yo estaba con mi hija Vera en la Biela y llegó Feijóo, el político español, que compartimos una mesa, fue muy simpática. ¿Vas a contar algo del momento de la muerte de Sartre? Sí, que para mí fue duro, el otro día no lo comentábamos, pero bueno, hoy lo podemos decir. La revista Gente, en portada, sacó la imagen de Sartre en la morgue desnudo, que Simone de Beauvoir mandó tomar a un fotógrafo. Y eso sí es cierto. O sea, curiosamente en Google no se encuentra esa foto, pero está en bibliografías. O sea, pero está explicado todo eso y en la ceremonia del adiós. Que sí, se justifica porque toda Francia la detestó.
a Simón de Beauvoir. Yo recuerdo muy bien ese tiempo. Lo que pasa que en La ceremonia del adiós, escrito por Simón de Beauvoir, claro, lo que se le ha criticado es que cuenta una cantidad de detalles muy íntimos del deterioro de salud de Sartre, que la pregunta que uno se hace, yo me la hago todavía hoy, digo, ¿qué necesidad había de contar si la importancia de Sartre no estaba en cómo se iba deteriorando físicamente, sino en su obra? Después, por lo que Simón de Beauvoir responde, sí hay un detalle que yo digo, desde ese lado es importante. Uno se hace la ilusión de que alguien como Jean-Paul Sartre debe haber vivido holgadamente, que en su casa lo atendía una mucama y 2 mayordomos, etc. Cuando te das cuenta de cómo vivía, que bien dijimos en el homenaje que le hicimos en la SADE, Eduardo, yo lo señalamos, los últimos 10 años de vida de Sartre fueron realmente un calvario. Cualquier persona en el geriátrico lo pasa infinitamente mejor, miren lo que les digo. Fue un calvario. Y entonces en la ceremonia del adiós están datos que solamente podían conocer ellos. Yo conocí a uno anterior que fue el siguiente. Sartre realmente se enferma mal y esa mañana llega su secretario, porque además estaba solo. Lo encuentra así y quiere llamar por teléfono a que venga una ambulancia. El teléfono no funcionaba. Entonces, por la escalera, pues Sartre vivía en un edificio que no tenía ni siquiera ascensor, por la escalera busca a algún otro que tuviera teléfono y desde ahí llama. Bueno, llega la ambulancia, etc. Ahora, ¿por qué no tenía tono el teléfono? Porque se habían olvidado de pagar el abono. ¿Se dan cuenta en qué condiciones vivía Jean-Paul Sartre? Claro, pero alguien que ha escrito, tiene toda su obra, toda su vida, no podía terminar sus días de otro modo. O sea, salvo y para paliar los dolores que sentía por las patologías que tenía, sí. O sea, tomaba bastante morfina, sí, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. Y bueno, fue un final ordenado y anunciado. Y otra cosa importante es que sus grandes amigos a los que él dio un espaldarazo, sí. Lo dejaron solo ya en el 60, antes que él fuera nominado al Premio Nobel de Literatura, que él desecha para no tener ningún contacto con el poder ni con la burguesía. Ahora hablamos de eso porque tenemos que hacer la última pausa del programa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Últimos minutos hacia medianoche en punto con el filósofo Eduardo Sanguinetti. ¿Qué dice en estos minutos que nos quedan, Eduardo? ¿Qué le dice un filósofo hoy a nuestra audiencia, a la gente que nos está escuchando? No quiero decir un mensaje, pero un decir sí. No, el mensaje es muy... Por eso. Es muy formal, no es para vos. No, yo soy formal. ¿Sí? Soy formal porque es un modo de mantenerme en pie, un tanto saludable. Sí, es la idea. A lo largo de toda mi vida lo he sido. Si no, no podría haber llevado la vida que llevé. Correcto. En ese sentido. Creo que Sartre lo mismo, ¿no? Sí. Pero algo nos querías decir. No. O leer. Tengo acá un libro que se llama Big Relato. Que por supuesto se negaron me lo publicaron en España. Ajá. En el cual hablamos hace un rato. Ayer nuestras vanguardias de investigadores y literatos, la cultura se ordenó en su totalidad según el paradigma del lenguaje. Uh-huh.
pasado de moda de aquí en más, este cede su lugar a través de las ciencias cognitivas a una nueva filosofía del espíritu cuyo perfil esbozamos torpemente con mejor forma universitaria y social que en el pasado inmediato. Al estructurar el inconsciente, la economía política, el juego, la moda, el amor, la historia y la naturaleza misma como un lenguaje, la reducción del sapiens a homo loquens, que es el que hoy apreciamos. Homo loquens, Homo o sea, loquens. locuaz. Bueno, Locuaz. hoy también dicen que está el Homo iPhone. Sí, Bueno, yo creo que ya está en estado de nerdental algunos, ¿no? Pero quedémonos con Loquens y tendría que tomar forma el Homo responsabilus, ¿no? Que todavía no ha tomado forma. Es una especie que hay pocos ejemplares en este momento. Creo que sí. Del Homo responsable. Porque la responsabilidad, aún viviendo en libertad, pues la libertad trae aparejada responsabilidad, claro, y compromiso para con los otros. Aunque detestemos a los otros, hay un compromiso, porque en definitiva la guerra, la violencia, el odio, el insulto, creo que no solamente están de más, sino que son dañinos, que asesinan, que matan. Te habla alguien que ha tenido atentados por decir mi palabra en congresos de filosofía, etcétera. Estoy hablando acá del Centro de Recoleta. Testigos está Humberto Eco, Jean Baudrillard, etcétera. Año 1988, viernes 3 de diciembre. Y no olvide, 2 de diciembre de 1980. En ningún medio lo tomaron. O sea, soy Van Gogh, pero no lo tomaron porque fracasaron, te hicieron el atentado y quedaste bien, ¿no? Si hubiera muerto ahí. Me los mandaron personajes, curiosamente, un par de mujeres que contrataron a chicos bien, como se dice, a los chicos bien. Eso, ¿viste? Los chicos bien. Pero yo también era un nene bien cuando iba al colegio, pero ahora no soy un nene mal ni bien, simplemente disiento con el sistema en el que vivo, al cual rechazo. De un modo, me produce esa náusea que tiene el personaje de Dessart en su libro. Ahora, sí. Te iba a decir, vos señalabas la responsabilidad hacia los demás, pero nadie puede dar lo que no tiene. Si vos primero no sos responsable sobre vos mismo, mal vas a poder tener responsabilidad de prestarle atención a los demás. Y yo lo que noto es que hay un manual que debe tener 1873 páginas llamado Manual de Excusas, por las cuales siempre hay excusas, por las cuales yo no pude, porque el otro no me dio, porque no se dieron las condiciones. Yo como humano creador, yo tengo que darme las condiciones, yo tengo que generar las cosas, yo tengo que hacerme cargo de mí mismo y dejar de vivir quejándome de que porque los demás. No soy un niño ni una persona que necesita un tutor. Claro, bueno, la famosa fábula que hay un incendio en la selva y un pajarito va y tira una gota de agua, entonces el león lo mira y le dice, pero pajarito, con la gota de agua no vas a pagar nada, yo hago mi parte. O sea, cada uno es responsable de lo que le toca. De su parte, claro, pero son más los que trabajan en cosmiatría. Hay un estadio de cosmiatría, muy bueno, ¿no? Que lo ha tomado todo. Cosmiatría en lo que hace a tener músculos. Curiosamente, bueno, algunos dicen cristianos, ¿no? Yo soy un agnóstico, un iconoclasta, un humanista. De todos modos, creo en los milagros. Creo que los milagros pero se dan a pesar de uno y no por la intervención de una deidad superior. Porque pasamos de la pasión y muerte del autor como muerte de Dios al Mesías inverso. Entonces el Mesías inverso era el que no lo esperaba nadie, ni mucho menos, pero de todos modos todos adhieren. Y creo que en cuanto a eso, los don nadie, los nada, son los que hoy, porque el poder siempre está presente, el poder, como decía Federico Peralta Ramos, el poder que joder. Porque ahora todos son amigos de Federico, pero le escapaban. Cuando yo estaba en la Rambla, le escapaba a todo el mundo a Federico. Te hablo de alguien que iba a cantar ahí al cabaret Cancán, ¿te acordás? En el pasaje Ciber frente a la casa de Oliverio Girondo, ¿verdad? Sí. Un pasaje que nunca tenía que haber tirado abajo para hacer una autopista, realmente, y hacer una villa al frente, realmente
Pero ibas a contar algo. No, pero nos conocimos mucho. Yo me casé con una prima de él. Pero no era eso. Ibas ¿A qué? Ibas al tema de la responsabilidad. Ah, el tema de responsabilidad. Claro, eso. Claro, Federico mucho no la tenía porque siempre... Otro tipo de responsabilidad consigo mismo. No, era un creativo en estado nato, se le disparaba el inconsciente y de pronto sacaba algo. Y además se puso de moda. Cuando de pronto algo tiene moda o es tendencia, los mass media, los medios que manipulan la realidad de un modo espantoso y atroz, es terrorífico para mí y patético. Peralta Ramos llegó a formar parte del programa de Tato Bores. Formó el programa de Tato Bores. Yo lo veía, yo era un poco más grande que yo. Lo veía, recuerdo los domingos. Sí, los domingos. Y me hacía reír mucho. Sí, además. Esperaba que aparezca él. Decía yo me casé cosas con una que prima, todavía hoy son vigentes. Yo me casé con una prima de él, mi primer matrimonio, Belén Peralta Ramos. Uh-huh. Y me dijo, Eduardo, no entres en el pesebre de Belén, ¿no es genial? No entres en el pesebre. Y tenía mucha razón. ¿En el pesebre? Y con eso digo... ¿En el pesebre qué? De Belén. De Belén, claro, ahí entendí. Como la del Andrú, ¿recordás? Sí, María Belén. Y ahí entendí. También había la otra. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos para vos, Eduardo Sanguinetti. A ver. Bueno, voy a recitar un poema. Por favor. Que forma parte de mi libro Morbid Day, donde comienza. Morbid Day nace, rapidísimo lo digo, a raíz de una censura en el año 1984, Democracia, en el cual me llaman, yo estaba en Nueva York para llevar a cabo una Soundland performance. Recuerden quiénes eran las autoridades. Y bueno, me la clausuran. Después te envío el material que acá no salió. Bueno, nace el libro que comienza cada capítulo, que es una novela corta. Y este capítulo dice así: corro hacia el mar, corro hacia la lejana tierra donde incubaron un huevo que después de haber adquirido la forma adecuada lo bauticé Solom. Contemplo el paisaje de estas últimas décadas. ¿Dónde están los animales del campo, la bosta, la semilla, las flores? Ni siquiera una cabra a la vista veo. Significa desolación, muerte eterna. Hace años que llevo puesta la gran cruz de hierro de una servidumbre inmunda, esperando sin creer, descansando sin conocer la paz. ¿Por qué habría de creer que todo va a cambiar de pronto? Nada va a cambiar, excepto yo. Eduardo Sanguinetti, gracias por darnos esta hora. Gracias a ustedes. Con Flavio Goncalves nos encontramos martes que viene a la misma hora por aquí mismo y nos vemos por la Feria del Libro. Luminoso abrazo para todos, hasta la semana que viene. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.